Entonces, ayúdenme en este momento revisando cada uno que efectivamente tenga su micrófono silenciado. Vamos a dar entonces inicio. En SQA queremos que el mundo funcione mejor a través del software. Software Quality Assurance. Somos una empresa colombiana con más de 16 años. ¿Me ayudas, por favor, Laura? Sobre todo si ese ingreso es en línea, sobre todo. Entonces, cuando solo dependes de una fuente de ingreso, el día Laura. que algo pase y esa fuente de ingreso no te caiga, ¿qué vas a hacer? Tener solamente una fuente de ingreso es un error. Empieza a trabajar ahora. Ok, gracias. Ok, estamos en el simposio de Continuous Testing, mucho más que automatización. Nosotros en SQA a lo largo de 2020 hemos estado realizando una serie de webinars. De pronto algunos de ustedes nos han estado ayudando o han estado asistiendo a nuestros webinars de 2020. Con este simposio queremos cerrar ya esta serie de tips o de cápsulas de conocimiento que estuvimos dando los viernes durante la mañana, al menos por 2020. En 2021 muy seguramente vamos a retomar el tema de los webinars. Nuestro simposio de hoy quiere cerrar con broche de oro eso. Esperamos que sea de su total satisfacción, que cubra las expectativas que tienen cuando leyeron nuestras publicaciones y nuestra publicidad. Y además les pido que se queden hasta el final porque vamos a hacer rifas. Como queremos cerrar ya año 2020, a pesar de lo que ha sido para todos a nivel laboral y personal, cerrémoslo con broche de oro, cerrémoslo celebrando las cosas buenas, la resiliencia y todo lo que nos dejó 2020. Cerremos nuestros webinars, vamos a dar premios para empresas y para personas particulares, entonces acompáñenos hasta el final. Software Quality Assurance. Nosotros tenemos operación nacional y contamos con sedes en Medellín, Bogotá y Cali. Somos una empresa con más de 16 años de experiencia en aseguramiento de calidad del software que tiene más de 50 clientes permanentes. En SQA nos gustan las relaciones a largo plazo, por eso como ven tenemos desde diferentes años contamos con diferentes clientes que hemos venido acompañando en todos esos retos e iniciativas tecnológicas que hemos tenido. Muchas gracias. Vamos a ver un poquito la agenda del día de hoy. Clic. Laurita. Dentro de nuestro portafolio, nosotros contamos con el Centro de Excelencia en Testing. Nuestro Centro de Excelencia en Testing nos ha brindado las prácticas, nos ha dado el norte a través y nos ha permitido experimentar a través de nuestro laboratorio de innovación, nuestro Test Lab, lo que nos ha permitido que los clientes nos reconozcan por nuestro enfoque en negocio, por la gestión de conocimiento que realizamos y la flexibilidad ante las cosas que tenemos que hacer. ¿De qué consta nuestro portafolio? Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo que tienen que ver pruebas funcionales, pruebas de requerimientos, de sistema, de integración y las pruebas de migración. También tenemos pruebas especializadas y a ese grupo lo componen lo que son las pruebas performance, de análisis estático de código, de carga y estrés, de pruebas mobile. Esas pruebas que a lo mejor no son tan comunes, que no tenemos continuamente, pero que son necesarias, incluyendo el tema de hoy, Continuous Testing y pruebas en la nube. También compone nuestro portafolio toda una serie de servicios en automatización. Este año nosotros hemos lanzado 3 nuevos servicios y es un orgullo para mí que ustedes los conozcan. En SQA ya contamos con servicios de RPA, automatización de flujos de trabajo, es uno de esos servicios. Continuous Testing es otro. Automatización de pruebas en web, mobile, de servicios y obviamente en escritorio. Y podemos apoyarlos si no saben por dónde iniciar esa automatización o están inseguros de qué rumbo tomar, en hacer un diagnóstico de madurez y de ese roadmap de automatización. El tercer servicio que lanzamos este año es pruebas en producción. A veces dejamos de lado lo que son las pruebas en producción y este año lanzamos lo que es crowd testing.
Crowd testing nos permite realizar esas pruebas con usuarios reales en dispositivos reales. ¿Cuál es nuestra agenda del día de hoy? Vamos a hablar de Continuous Testing en DevOps, porque hemos venido hablando desde hace varios años de DevOps y lo que implica para desarrollo, pero si queremos llegar a esas pruebas continuas, ¿cómo nos adherimos nosotros a lo que ya ha caminado desarrollo y a lo que es todo el tema de DevOps? Y allí entonces, ¿cuáles son los principales retos para poder yo montarme en Continuous Testing? Y es que una de las cosas más difíciles, o no difíciles, sino complejas, es lo que el tester, el nuevo tester, tiene que potenciarse a sí mismo. O sea, los analistas de pruebas en serio tienen que saber que tienen que ir más allá en capacidades y habilidades. Vamos a ver también un demo. Este demo lo vamos a presentar en Azure, en la tecnología o en la nube, en Azure. Y vamos a cerrar con recomendaciones de nuestros expertos para tener una estrategia exitosa de continuous testing. También vamos a hablar o voy a explicar vamos a explicar algunas de las preguntas que nos hicieron ustedes cuando se inscribieron en el formulario, algunas de esas preguntas y de algunas que nos pongan en los chats. Entonces, sin más preámbulo, vamos ya a iniciar. Vamos a presentar primero quiénes son nuestros speakers. El día de hoy nos acompañan Javier Charri, que es integrante de nuestro equipo de élite, y Edison Tibón, que es nuestro director de innovación. Ellos tienen toda esa perspectiva técnica que nos van a compartir el día de hoy de lo que necesitamos saber. También nos acompaña Jennifer Montenegro y José Javier Rodríguez. Jennifer es coordinadora de pruebas en SQA y Javier es gerente de servicio. ¿Qué vamos a tener aquí? Desde Jennifer nos va a hablar de esa perspectiva del tester y José Javier nos va a hablar, vengan, yo como gerente de QA, gerente de tecnología o gerente de TI, ¿qué es lo nuevo o las cosas que tengo que tener en cuenta cuando en mi empresa me dicen tengo que montarme y hacer continuous testing? Gracias entonces a nuestros invitados del día de hoy. Les cedo la palabra a Edison Tobón. Edison, bienvenidísimo. Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente. Les pido el favor de... Estás en silencio, Edison. No, aquí estoy en este momento. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, les pido el favor a todos, por favor, apagar sus micrófonos mientras hablamos para que más adelante vamos a tener espacio para que hablemos entre todos, preguntas, lo que quieran. Pero en este momento les pido el favor de apagar sus micrófonos para que sea más efectivo toda esta pequeña charla. 5 o 10 minuticos que me voy a tomar y más adelante regreso con todos ustedes a responder las preguntas que deseen y ayudarle a mis compañeros a desarrollar los temas que tenemos. Primero vamos a hablar de pruebas continuas, pero para hablar de pruebas continuas les voy a hablar de DevOps, ¿cierto? Eso que tanto hablamos. Y de unas palabritas mágicas que han ido apareciendo en el mercado hace unos años y que hoy por hoy están de moda, como es la palabrita de continuous. Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, Continuous Monitoreo y Continuous Testing. ¿Sí? Al final, estas son prácticas. DevOps es un conjunto de prácticas que hay que ir implementando y que esto nos va a llevar a que hagamos nuestras pruebas de una forma diferente. Hemos pasado por la transición de hacer pruebas manuales a meterle automatización, a hacerlas locales, a subirnos a la nube, de hacerlas en cascada, a hacerlas ágiles. Y ahora con toda la tecnología y cómo ha avanzado todo, ya podemos hacer este cuento de continuous testing realidad. Pero ¿qué es continuous testing? Realmente es hacer pruebas, como su nombre lo indica, continuas. Pero ya no sobre un paquete grande de código, sino sobre un release, sobre un pedacito. Y lo hacemos de forma paralela, ya que los desarrollos son paralelos. Entonces vamos a entender un poquito eso en 2-3 minuticos. ¿Qué pasa? Anteriormente el desarrollo, ¿cómo era? Cada uno, los desarrolladores estaban en sus máquinas, desarrollaban y posteriormente hacían los famosos mezclas, los merge, localmente, ¿cierto? Y empezaron los problemas, que alguien tocó esto, que aquel tocó aquello, y eso se volvía un caos. Y por eso se metían muchos errores. Pero como las pruebas se hacían al final, pues nos enteramos al final. O lo peor, nos enteramos cuando estaba en producción. De ahí que nace el tema de Continuous Integration. Es decir, que yo ya tengo un repositorio común donde todo el código va a llegar allá.
que a pesar de que tengo muchos desarrolladores en muchas partes, pues yo voy a integrar mi código allá. Y que efectivamente ahí es donde debo empezar a hacer mis pruebas. Es decir, las pruebas arrancan en cada uno de estos, este número 8 que está acá, es una prueba infinita, donde arranca como una bandita a validar todo, desde la idea o iniciativa, pasando por las pruebas de requisitos y frenando en la estación de las pruebas. Estos son estaciones, ¿sí? Estaciones de control de calidad, donde nosotros vamos a chequear esos requisitos funcionales y no funcionales. Y si todo va bien, rapidito, tenemos que probar también las pruebas sobre el diseño, tanto del front como del back, ¿sí? Y si todo va bien y ya desarrollo entregó y subió allá, se deben disparar otro tipo de pruebas. Pruebas como análisis de código, pruebas como unitarias, integración, ¿sí? Y si todo sigue muy bien, se despliegan, se van desplegando. Ahí empieza continuous deployment o continuous delivery, que voy entregando hacia otros ambientes para seguir haciendo otro tipo de prueba. Y a todo esto que estamos viendo acá, pues al final se vuelve y se repite todo por un tema de soporte que siempre se da. Entonces, como vemos pruebas continuas, es la ejecución de pruebas simultáneas, ya no sobre una cantidad de cosas, sino sobre cada pedacito de código que va llegando a ese repositorio común. Y lo vamos a ir chequeando ambiente tras ambiente hasta que lo saquemos a producción. Ok, eso en resumen es pruebas continuas. Y tenemos dos conceptos también que aparecen por ahí, shift right, shift left. Shift right es que le vamos metiendo más tecnología, le vamos metiendo herramientas. Y shift left es que empezamos a hacer pruebas desde el principio. Entonces la invitación para ustedes, ya no dejen a Cuba al final, empiecen a invitar desde las iniciativas, desde que estamos planeando un lanzamiento de un software, un release. Entonces esa es la invitación. Por favor, siguiente slide. Laura, clic. Ok, mientras nos dan clic. Ok, entonces como les decía, hay muchos tipos de pruebas, muchas cosas que vamos a hacer e involucran SheetWrite, herramientas, todas estas herramientas que están alrededor. Entonces el reto, uno de los retos que vamos a ver ahorita con Jennifer es todo este tipo de cosas técnicas, porque sí o sí nuestra mentalidad cambia, ya no es lo mismo probar local que probar en la nube, ¿sí? Entonces se mezcla todo este cuento, ya los recursos no van a estar locales, van a estar en la nube. Entonces tenemos que aprender qué herramientas son las que se manejan en cada uno de estos pasos y en estas etapas de control calidad. Pero no solamente las herramientas, hay que empezarle a meter a todo el proceso de calidad el tema de prácticas, prácticas que vienen desde agilismo, prácticas que ahora sí las podemos hacer realidad, como son la planeación de los releases, la gestión de la configuración, como es el tema de manejar tableros, backlog, tableros Kanban, empezar a hacer realidad el TDD, el ATDD, el BDD, todos esos tipos de prácticas que vienen desde diseño, pero que en prueba lo vamos a utilizar mucho, que vamos a traer cosas que hacíamos, las pruebas de usuario de aceptación, que las hacíamos al final, las vamos a traer para hacerlas desde aquí, desde más temprano, sin bolear código. Eso es lo que van a aprender con nosotros, a hacer cosas sin bolear código y que vean efectividad. Y después le vamos a meter herramientas para poder ir llegando esto cada vez más a otro nivel. ¿Listo? Ahora responderemos preguntas, ¿cierto? Preguntas como, hey, ¿qué es lo primero que va a hacer una empresa para hacer esto? Tranquilos, todo eso lo vamos a responder ahorita, pero tiene que ver con todas estas prácticas que están acá, prácticas, técnicas, herramientas, tipos de pruebas que tenemos que volver a coger. Y hablando de cobertura, que me van a preguntar también lo de cobertura, van a entender la cobertura que hay de aquí a acá y por qué algunos se equivocan en pensar que no tengo que hacer una prueba u otra y por qué la estrategia tiene que pensar en este 8 completico. PHP, procesos, herramientas, tipos de pruebas y vamos a necesitar personas que sean capaces de utilizar cada una de esas herramientas, de conocer cada uno de esos tipos de pruebas, de poder hablar con el otro y decirle, pilas, ve, yo te voy a probar así y empezar a hacer TDD en equipo. Entonces todo esto ha cambiado y es parte de lo que viene con pruebas continuas a hoy, ¿sí? Y más adelante con las tecnologías emergentes. En esta banda le podemos ir metiendo lo que quieran. Big Data, inteligencia artificial, le podemos meter realidad aumentada. Hey, tengo una plataforma viejita, ¿cierto? Un IBM por allá, una S400, ¿lo puedo integrar acá? Sí, todo eso se va a poder. Simplemente que hay que establecer
el procedimiento, la herramienta y el tipo de prueba que vamos a hacer y el momento en el cual lo vamos a hacer. Y eso va a pasar con todos los tipos de pruebas y con todos los tipos de aplicativos que existen hoy por hoy en el mercado, o aplicativos o los famosos legacy que también tenemos en las empresas. Cada situación tendrá que ser revisada. Esto no es acetaminofén para todo el mundo, esto es empezar a analizar su situación como empresa, qué es lo que necesita y qué es lo que más le conviene. ¿Correcto? Entonces, sin más, este era el preámbulo para hablar de pruebas continuas. Le voy a dar paso a José Javier Rodríguez, que nos va a hablar de esos retos desde el punto de vista administrativo y de gestión que vamos a tener con esto, porque esto es igual que Divox. Una pregunta, Edison. Hay cosas. Sí, dale, por favor. Antes de darle paso a José Javier, con todo lo que nos estás diciendo, yo veo que en algunas empresas a veces quieren montarse en integración continua o empieza el análisis, venga, yo para montarme en integración, en continuous testing, ¿tengo que tener pruebas automatizadas? Definitivamente sí. Te digo que sí. Yo podría hacer este mismo 8 de forma manual, pero ya no sería continuo. Cuando hablo de continuo es que hay automatización por todos lados. Los mayores problemas que tenemos en Cuba es que siempre tenemos problemas con ambiente, con data, ¿sí? Y somos un cuello de botella para salir a producción porque nos demoramos mucho haciendo pruebas manuales. Entonces, cuando hablamos de Divox y hablamos de transformación digital, estamos hablando de automatización. Y por eso aquí aparecen herramientas de este estilo, como también pueden aparecer herramientas de RPA. Entonces, definitivamente, para hacerlo realmente continuo, tenemos que automatizar todo tipo de pruebas, e incluso performance, seguridad, usabilidad y todas las demás que se vienen. ¿Correcto? Listo, mil gracias, Edison. Entonces, ahorita sí, démosle el paso a José Javier Rodríguez, nuestro gerente de servicios, que va a hablar desde la parte gerencial. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén disfrutando la charla. Bien, ya les contaron, mi nombre es Javier Rodríguez y pues yo traigo para ustedes una mirada un poco más gerencial, un poco más desde el punto de la decisión, de cómo tenemos que abordar esto. Entonces, digamos que desde la gerencia estratégica, desde la forma en que dirigimos los proyectos en general en tecnología, nos llevamos algunos retos, ¿sí? Para poder reconocer qué es lo que necesitamos hacer. De los principales retos, nosotros identificamos 3 básicos que están ahorita aquí concatenados y empieza con la visión, ¿sí? Todos los proyectos debiesen tener una visión porque pues un proyecto sin visión es un proyecto ciego. Pero en agilismo hay una verdad absoluta que dice que esa visión de proyecto debe estar alineada con la visión corporativa, con la visión de esa empresa que está abordando el desafío. Entonces, cuando yo voy a arrancar una implementación de continuous testing, que es de por sí un proyecto de tecnología, debo preguntarme si es que acaso esta implementación, el uso de esta herramienta o el uso de este artefacto va alineado con la visión corporativa, si en realidad estoy haciendo o le estoy dando un plus a mi compañía implementando esta herramienta. Entonces, mientras yo logre alinear la visión de este proyecto con la visión de la compañía, pues es mucho más fácil que el proyecto no se pierda en medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un proyecto de tecnología fracasa o lo abandonamos? Pues porque a veces es resultado de una decisión que se tomó en un momento en el que parecía adecuado y que al final del tiempo, pues esa implementación tomó más de lo que esperábamos y perdimos ese enfoque, cambiamos de prioridad, cambiamos el objetivo y entonces se desvanece y se pierde la inversión, se pierde el impulso, se pierde el esfuerzo. Lo que no debiese suceder si acaso es que este proyecto está encaminado con la misma visión corporativa de una empresa. Entonces, uno de los principales retos cuando voy a asumir el uso de continuous testing es asegurarme de que este producto o esta herramienta está de verdad dándole un aporte a mi visión corporativa. Después de que yo ya sé y estoy casi que seguro de que efectivamente continuous testing me está ayudando o me está aportando en la visión corporativa, entonces yo tengo que saber cuáles son los objetivos de mi plan de trabajo
que estoy logrando abarcar con esta implementación de Continuous Testing. Ya sabemos que esto es una herramienta tecnológica que va a soportar procesos de tecnología, pues entonces necesitamos saber dónde estoy yo pegándole a mis objetivos. ¿Para qué? Pues para que después yo lo pueda medir, ¿sí? Si yo no tengo una medida de lo que estoy haciendo, es difícil calcular un avance o es difícil saber si estoy cerca o lejos de la meta. Entonces, después de que yo sé que la visión corporativa está complementada por mi implementación, quiero saber además cuáles son los objetivos estratégicos de mi plan de trabajo que estoy complementando también con esta implementación. Entonces, es muy sencillo lograr la identificación de los objetivos, pero también es muy fácil desviarme y apuntar a objetivos que no corresponden. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos principales desde la visión gerencial y desde la visión empresarial, fuera de lo que es el área de TI, es la visión de la economía del proyecto, ¿sí? ¿Cómo es que el proyecto va a ayudar a que la empresa crezca? Porque uno de los objetivos de cualquier compañía que tenga ánimo de lucro es pues la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo parto un proyecto de tecnología, tengo que tener la visión de cuándo voy a recuperar esa inversión y si me va a resultar rentable o no el proyecto. Esa visión del ROI escucho algo, perdón. Esa visión del ROI que yo tengo con respecto a la cantidad de plata que tengo que invertir y el tiempo que voy a tomar para poder recuperar esa inversión y luego rentabilizarlo, es importante tenerla en un principio, ¿sí? Para saber si puedo aprovechar y apalancar mi inversión en el costo de oportunidad. Básicamente, Continuous Testing y todas las implementaciones alrededor de DevOps me ayudan a aprovechar el costo de oportunidad, ¿cierto? Cuando yo identifico una necesidad en el mercado, cuando yo identifico que un cliente puede consumir mi producto de una manera diferente, más ágil, más agradable, pues yo le quiero llevar la solución ya. Entonces, Continuous Testing y todo el ecosistema de DevOps apunta a esa solución de mercado. Y por lo tanto, eso se puede rentabilizar, se puede monetizar y se puede medir. Es importante tenerlo claro para los indicadores que yo necesito trabajar. Desde el punto de vista de toma de decisiones, si yo tengo esas tres cositas claras, estoy en condiciones de poder empezar una implementación de continuous testing. Pero además de eso, hay otras cosas que también plantean una necesidad, que plantean un reto y son unas preguntas también que yo me puedo hacer como compañía. Hablamos de que dentro del ecosistema de DevOps también puedo conseguir muchas herramientas free, ¿cierto? Muchas herramientas open source que me permiten hacer una implementación económica, pero necesariamente es importante tener en cuenta que sí hay que hacer una inversión inicial. ¿Por qué sería importante hacer una inversión inicial? Porque necesito recursos y conocimiento para diagnosticar si mi organización necesita el acompañamiento de continuous testing dentro de su arquitectura de soluciones. Necesito saber si mis procesos están adecuados para poder absorber en su mayor potencial una implementación de continuous testing. Y a lo mejor ahí me puedo dar cuenta de que hay procesos que tengo que corregir o hay procesos que no voy a poder cubrir, sobre todo en la línea de producción de desarrollo de software. Y a lo mejor voy a tener que hacer algunas modificaciones adicionales. Entonces la inversión no es solamente montar la tecnología, montar el pipeline y todas las herramientas alrededor de eso, automatizar, sino que tengo que tener una visión muy clara y estratégica de que hay otros impactos alrededor del área de tecnología que se conectan con esto y que pues obviamente van a necesitar que en algún punto haya algún tipo de inversión. Entonces, sí es necesario hacer una inversión antes de llegar a continuous testing para tomar una buena decisión, para saber en qué momento lo voy a abordar, con qué plazos, con qué capacidad humana, que también es importante reconocer que hay un impacto con respecto al conocimiento. Entonces, después de que yo ya sé que efectivamente tengo que hacer una inversión en principio, es importante también entender cómo es que los indicadores de la calidad de mis productos tienen que modificarse para incluir continuous testing. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué sería necesario modificar un indicador de calidad o de percepción de la calidad de un producto para saber si continuous testing es efectivo o no?
Pues no solamente para saber si es efectivo o no, sino porque ya hablamos de un retorno de la inversión. Entonces yo necesito saber si mi inversión está siendo retribuida y si estoy recuperando esa plática que puse ahí como compañía. Entonces mis indicadores no solamente me deben hablar acerca de la percepción que el cliente tiene sobre mi producto final, que en realidad es muy importante entender que sí impacta, sino que también cómo estoy, por ejemplo, en temas de reuso de mis activos de prueba, porque todo esto se convierte en un activo de prueba. Todo lo que yo estoy generando se convierte en una herramienta potencial para volver a ser utilizada. Y en ese sentido, estoy haciendo también un ahorro en capacidad, por ejemplo, instalada. Entonces yo puedo cambiar la capacidad que tengo actual de mis analistas, por ejemplo, de aseguramiento de calidad, para ampliar la cobertura. Amplío la cobertura haciendo pruebas de otro tipo, pruebas tempranas. Me muevo más a la izquierda y estoy asegurándome de no inyectar errores en las etapas tempranas para evitar costos en etapas más adelantadas de proyecto, perdón. Entonces, esos indicadores de cierta manera tienen que cambiar para dar información valiosa al negocio y a la toma de decisiones. Y al final, pues hay otro tipo de preguntas que me ayudan también a orientar qué tanto va a impactar a mi equipo, ¿sí? Entonces, para mi equipo de calidad, ¿qué significa tener entrega continua o un proceso dentro del ecosistema de DevOps? Entonces, Continuous Testing, como ya les dije, viene a solucionar algunos temas con respecto a la capacidad de hacer oportunas pruebas para una entrega mucho más veloz, en más corto tiempo, hacer varias entregas en un mismo periodo de plazo un mismo periodo de tiempo de lo que venimos haciendo actualmente. Y entonces mis equipos se tienen que preparar para eso, para entender cómo está la configuración de la arquitectura de esa solución, cómo se parametrizan estas soluciones, cómo es posible que yo intervenga diferentes tipos de línea de flujo para hacer diferentes tipos de prueba y asimismo también responder por la seguridad de este proceso. Entonces, en agilismo, vuelvo y acoto, hay otros términos que hablan acerca de que la calidad de un producto es responsabilidad de los equipos, ya no es solamente responsabilidad del área de aseguramiento de calidad. Y los equipos se amplían en la cobertura, es decir, aquí ya tengo involucrados usuarios, ya tengo involucrados gente de negocio, ya tengo involucrados no solamente el área de tecnología, sino las áreas que colindan con nosotros, y todos nos volvemos a ser parte de este ecosistema grande, ¿cierto? Por eso se habla también de que DevOps y en general el ecosistema involucra también un cambio cultural, como toda herramienta en agilismo nos lleva a pensar de manera diferente. Dentro de todas esas preguntas, vamos tocando diferentes esquemas del producto y vamos también haciendo real y necesario que analicemos muy bien las capacidades de las herramientas y que analicemos muy bien la capacidad del uso de estas herramientas, ¿sí? No solamente queremos asegurar que las entregas van a llegar a tiempo, sino queremos mantener al menos los índices de calidad original y sobre todo con la ambición de ampliarlos, que tengamos una mayor cobertura, que tengamos una mayor calidad de producto, que nuestra imagen no se vaya a ver afectada por un producto defectuoso en la producción, que pueda perder atractivo para nuestros clientes y nuestros consumidores finales. Y entonces nos cambiamos de esquema y nos volvemos un poco más de la corriente ágil, donde vamos llevando soluciones más apropiadas, donde estamos aprovechando mucho el costo de oportunidad, es decir, llego yo con mi solución en el momento adecuado para que el consumidor la pruebe, la consuma, la digiera y luego nos dé sus opiniones con respecto a, y ganando más público y ganando más usuarios y fidelizando sobre todo a los que ya son parte de nuestro ecosistema corporativo. Entonces, dentro de todas esas preguntas, es importante entender que DevOps no solamente nos sirve como herramienta o como flujo, como el 8 que nos mostró hace un momento nuestro amigo Edison, pero hablando particularmente de Continuous Testing, es la parte más vital dentro de ese ecosistema para asegurar que nuestros clientes efectivamente van a disfrutar de nuestros productos de manera adecuada y que vamos a minimizar esos riesgos potenciales de una salida a producción con algún tipo de problema.
Entonces, después de todo esto, es interesante conocer qué es lo que pasa dentro de los mismos equipos, así como esta última pregunta lo dice. Entonces, yo los voy a invitar a conocer a Jennifer, nuestra otra ponente, que nos va a hablar acerca de cuáles son esos retos desde el punto de vista de las personas que hacen parte del ecosistema en pruebas, de las personas que tienen contacto con las herramientas y que efectivamente tienen esa visión y contacto final y aprovechando todo el potencial de continuous testing. Entonces les agradezco mucho y le doy paso a mi compañera Jennifer. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, entonces como comentaba mi compañero José, yo les voy a comentar un poquito acerca de los diferentes retos a los que se ven enfrentados los testers día tras día, ¿sí? En este tema del continuous testing. Digamos que hay dos tipos de retos que podemos identificar claramente, que uno de ellos serían los retos de tipo metodológico. Los retos de tipo metodológico son los que están relacionados como tal con el marco de trabajo bajo el cual se va a hacer todo el tema de la estructuración, el control de procesos y la planeación del software. Y también vendrían entonces los retos de tipo técnico, ¿sí? Que serían los retos que podemos identificar fácilmente y que podemos resolver a partir del saber hacer tecnológico. Entre los retos de tipo metodológico podemos identificar 4 que son como los más recurrentes, y el primero de ellos corresponde al cambio de cultura. Digamos que todos los procesos de cambio realmente son un reto para todos los equipos de trabajo. Cuando los equipos de QA, digamos, tienen que enfrentarse a un tema de adaptabilidad, ¿sí? Porque bien sea no tienen el contexto de la metodología que se va a trabajar, porque vienen acostumbrados a trabajar bajo metodologías tradicionales, donde se realizan pruebas en fases específicas del proyecto, donde ya nosotros tenemos un producto desarrollado, ¿sí? Entonces tenemos que empezar como a desaprender de alguna manera de esas metodologías tradicionales para poder adaptarnos y aprender de las metodologías ágiles y de todo este tema del despliegue continuo para el continuous testing también, para poder hacer un continuous testing adecuado de manera posterior. Entonces, por todo eso es muy... Sí, dime. Qué pena. Una pregunta, porque con lo que nos estás mencionando, a veces yo he escuchado, o la mayoría de publicidad que vemos está enfocado a que continuous testing se aplica solamente a metodologías ágiles, pero no a metodologías tradicionales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues no es que no se pueda implementar, efectivamente se puede implementar en metodologías tradicionales, pero digamos que no sería como lo óptimo porque no estaríamos aprovechando todo el potencial y todo el alcance del continuous testing. ¿Por qué? Precisamente porque no vamos a poder realizar, digamos, sino pruebas en partes o en fases muy puntuales del desarrollo, ¿sí? Entonces, pues estaríamos desaprovechando toda la capacidad que tenemos de las pruebas continuas. No se vería, digamos, reflejado. No lo aprovecharíamos adecuadamente. Listo. Vale, entonces, como les comentaba anteriormente, digamos que es muy importante que se contextualice o que se involucre a todo el equipo de QA desde el inicio en todo el proceso o en todo lo relacionado con el marco de trabajo bajo el cual se va a desarrollar el proyecto, porque de esa manera nosotros podemos garantizar que los integrantes estén como más, se concienticen un poco más acerca del cambio mental, del cambio metodológico y de procesos que implica, ¿sí? Pues teniendo en cuenta, como lo mencionaba anteriormente, que digamos que las pruebas continuas, pues obviamente van a tener muchas más fases de pruebas en ciclos de vida, en todos los ciclos de vida del desarrollo y también en etapas tempranas, cuando todavía no se han entregado productos para validación del cliente o del usuario funcional todavía, ¿sí? El segundo reto que podemos identificar es el tema del conocimiento del negocio. Aprender, comprender, ¿sí?, del negocio de nuestro cliente. Si bien no debemos ser expertos, tanto los equipos de pruebas como todo el equipo de trabajo debería ser en la capacidad de comprender el negocio del cliente.
de su actividad económica, del core del mercado al que está enfocado y de las necesidades actuales que tienen o que necesitan cubrir, ¿sí? Por eso, pues nosotros también dependemos de los usuarios funcionales, de los involucrados, de la disponibilidad y del compromiso con el desarrollo del proyecto que ellos tengan. ¿Por qué? Porque son las personas que conocen del negocio, que tienen la información y pues nos deberían ayudar y acompañar en todo el tema de, digamos, de la transmisión de conocimiento, de esa curva de aprendizaje que vamos a ir vamos a venir adquiriendo en el transcurso del proyecto, ¿sí? Y también en todo lo relacionado con la planificación de las pruebas, pues teniendo en cuenta que debe ser muy claro para el equipo cómo, por qué y para qué se va a utilizar el producto o el desarrollo que vamos a tener. El tercer reto que podemos identificar es todo el tema de la deuda técnica. Digamos que la deuda técnica a nivel general corresponde a la deuda de trabajo que nosotros vamos a ir adquiriendo cuando tenemos reprocesos o retrabajos adicionales a lo que ya venía planeado, ¿sí? Ocasionados o derivados bien sea de malas prácticas o de la selección errónea de un enfoque. El reto acá consiste en lograr disminuir la deuda técnica o tratar de mejorarla, ¿sí? Eso se logra a partir de la implementación de un testing continuo que no solamente nos va a permitir a nosotros identificar o detectar bugs y vulnerabilidades, sino también corregirlas a tiempo, ¿sí? O anticiparnos a que aparezcan. Esto también, digamos que todo ese tema de la anticipación va a permitirnos que nosotros dispongamos de más tiempo, bien sea para el desarrollo o para la ejecución de las pruebas en características y elementos adicionales del software. Como cuarto reto, identificamos y que está relacionado con el anterior, sería la anticipación de bugs. Pues todo esto enfocado al tema de la excelencia en la calidad de software. Digamos que lograr la mayor anticipación de bugs, pues obviamente siempre va a ser un reto. ¿Cómo lo logramos? A partir del conocimiento del negocio, el análisis de las necesidades de los requerimientos, de la experiencia propia del tester que tenga para detectar posibles falencias que se puedan presentar, o a partir del análisis de requerimientos, en donde se puede presentar falencias en la descripción del requerimiento, bien sea funcional o requerimientos no funcionales. Sí, pues obviamente la idea es identificarlos antes de que, hacer un análisis de los mismos y identificarlos antes de que se empiece como tal el desarrollo o en etapas muy tempranas de donde se pueden evitar todos los reprocesos, que a la vez nos va a permitir tener una reducción de tiempos y de costos. Y hay una manera adicional en la que nosotros también podemos hacer como la anticipación de los bugs, y es a partir o a través de la implementación de herramientas de anticipación de bugs. Esa también sería una alternativa. Los retos de tipo técnico también tenemos identificados 4, que también son bien recurrentes. Y el primero de ellos, y de pronto el que más nos golpea, sería el tema de los conocimientos de automatización, ¿sí? Jennifer, pregunta. Dentro de esos conocimientos de automatización, ¿significa, y ya como Edison nos respondió de que sí, en continuous testing es necesario tener pruebas automatizadas, significa que nuestros analistas de pruebas tienen que convertirse en desarrolladores? No tienen que convertirse en desarrolladores, pero la idea sí sería que tuvieran los conocimientos necesarios y suficientes para tratar de identificar errores, bien sea en el código como tal o para poder crear los scripts, ¿sí? Digamos que para generar los scripts en automatización sí necesitaríamos por lo menos conocimientos básicos en desarrollo. Entendido. Entonces, como les comentaba, el primer reto de tipo técnico venía asociado al tema del conocimiento de automatización. Debemos conocer de automatización.
Digamos que los analistas deberían tener unos conocimientos previos en automatización, ¿sí? O los deberían adquirir durante el transcurso del proyecto, pero únicamente si el proyecto en sí lo permite, ¿sí? Como parte de la curva de aprendizaje. Pues teniendo en cuenta que la implementación de varias fases de pruebas, de la ejecución de pruebas repetitivas, sí, pues vamos a requerir que nosotros tengamos que hacer pruebas mucho más rápidas. Y eso lo vamos a lograr pues únicamente a través de la automatización en las diferentes fases de desarrollo. Pues, ¿qué va a permitir eso? Que el equipo de QA efectivamente tenga un menor esfuerzo y adicional a eso que nosotros podamos generar un feedback mucho más rápido al equipo de desarrollo. Si los analistas que integran un equipo de pruebas tienen un perfil de ejecución de pruebas funcionales o netamente manuales, pues sí o sí vamos a tener que incorporar nuevos perfiles, pero en tiempo récord. Entonces vamos a perder nosotros como toda esa trazabilidad, esa curva de aprendizaje que ya tendrían los demás analistas. Entonces, si incorporamos nuevas personas con esos perfiles, pues ellos tendrían que adquirir, analizar, procesar la información en tiempos muchísimo más cortos, ¿sí? Para poder acoplarse al proyecto y poder hacer todo su análisis para la ejecución de las pruebas. Entonces, lo ideal en este caso sí sería que los perfiles de los analistas fueran analistas integrales desde el principio del proyecto, ¿sí? Para que no tuviéramos que hacer tantos cambios en el transcurso del mismo. Pero igual eso no quiere decir que nosotros vamos a suprimir netamente las pruebas manuales, porque pues el testing siempre comienza a partir de todo el tema manual y posteriormente logramos la automatización, vamos a ir automatizando. El segundo reto está asociado al tema de los despliegues de desarrollo. Entonces, digamos que controlar y mantener el orden en esa línea de ejecución de las pruebas que se aplican para cada uno de los múltiples despliegues, pues obviamente es todo un reto, ¿no? En las metodologías ágiles o de desarrollo continuo se van a realizar muchísimos más despliegues y con una frecuencia muchísimo mayor a las metodologías tradicionales. Por ejemplo, en las metodologías tradicionales se pueden programar despliegues una vez por semana. En una metodología de desarrollo continuo, donde se realicen despliegues continuos y pruebas continuas, nosotros podemos tener despliegues superiores a 2 veces por día, ¿sí? Entonces, por eso es importante, pues, tratar de mantener como toda esa línea, esa secuencia lógica. Obviamente, los ambientes donde se realizan despliegues, pues, no van a estar disponibles y nosotros debemos garantizar que la ejecución de las pruebas en los ambientes que sí lo están, pues sí se realicen y se optimicen también los tiempos de QA, ¿no? El tercer reto que hemos identificado es la dependencia de los módulos. Tenemos varios tipos de dependencias. Entonces, las dependencias pueden ser, digamos, en cuanto a la integración de desarrollo, ¿sí? O puede ser, pues sobre todo en desarrollo cuando, digamos, el desarrollo está distribuido en varios desarrolladores. Entonces, esto puede ocasionar demoras en la finalización de alguna de las partes, pues dependiendo de la complejidad y pues nosotros dependemos de ese producto para poder hacer las pruebas en los diferentes ambientes. O cuando los módulos son dependientes. Cuando los módulos son dependientes o algún módulo es prerequisito de otro, como ocurre con los módulos de parametrización, sí, nosotros debemos garantizar el correcto funcionamiento de los módulos y de la data que sea prerequisito del otro módulo. Entonces aquí el reto de nosotros consiste básicamente en lograr esa sincronía, esa secuencia lógica en la ejecución de las pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de los dos módulos. ¿Sí? Básicamente sería así. Y el cuarto reto que hemos identificado, entonces, sería los diferentes ambientes que vamos a tener en desarrollo de pruebas. Digamos que si bien desarrollo debe garantizar la disponibilidad de los ambientes, QA debe garantizar la ejecución de las pruebas en los ambientes en donde pues, se requieren hacer las validaciones y las verificaciones correspondientes.
Debe existir en este caso un alto nivel de comunicación entre los equipos de desarrollo y de QA para que todos estén enterados, ¿sí?, de los cambios y de los ambientes que se encuentran disponibles, pues teniendo en cuenta que pueden diferir mucho el uno del otro, y pues la idea es que fácilmente podamos identificar cuáles son los cambios que se están haciendo para que el equipo de QA pueda realizar los ajustes en sus casos de pruebas, en sus set de pruebas, en los scripts se aplica para la ejecución y de las pruebas como tal, o si necesitan pues hacer validaciones en regresiones. Esos serían los retos que podemos identificar, digamos así, como los más recurrentes o los que más nos impactan desde QA. Gracias, Jennifer. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo hemos hablado mucho, hemos mostrado experiencias, hemos compartido esas experiencias que nos han pasado. Vamos a ver ahora en la realidad cómo se ve esto, cómo se nota un pipeline, qué contiene ese pipeline en Azure. Javier Rodríguez, Javier Charri, te doy la palabra. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, me tocó lo más bonito, de acuerdo a todo lo que han hablado mis compañeros de esta mesa, y es mostrarles la parte práctica de todo aquel aspecto de cómo llevamos a una codificación, cómo manejamos los ambientes, cómo se trabaja, qué hacemos en testing de automatización, todo este tipo ya en un demo. Inicialmente voy a mostrar esta parte gráfica, es cómo construimos nuestro demo. Nuestro demo está partiendo desde un código donde se encuentra un repositorio. No, devuélvete a la anterior todavía, por favor. Tenemos un repositorio, tenemos una arquitectura de automatización ayudada por nuestro agilizador o nuestra framework, por decirlo así, Kraken, que es nuestro acelerador de pruebas de automatización. Vamos a tener un agente que es el que va a poder hacer estas tareas de automatización y al final nos va a mostrar un resultado. Pasa a la siguiente, por favor. Siguiente slide. Exacto. Esto es lo que realmente en esta imagen, antes de iniciar el demo, en esta imagen lo que vamos a ver es todo lo que orquesta un pipeline. Un pipeline puede venir desde el desarrollo, pruebas unitarias, pruebas de integrales, las pruebas de aceptación, pruebas de desempeño y un despliegue a producción. Nosotros nos vamos a centralizar en estas dos primeras, que es la prueba de integración y las pruebas funcionales. No vamos a profundizar en las pruebas de desempeño, de pronto posiblemente a futuro, para el próximo año, veremos unos webinars orientados a esto, como un pequeño spoiler ahí, y otros temas más adelante. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver cómo es el tema de nuestro demo. Bueno, partimos de que ya tenemos un proyecto. La herramienta que vamos a usar hoy está una de las más conocidas, que es Azure DevOps. No significa, la otra más potente es Jenkins y todo lo que conlleva esto. Estamos hablando que hoy en día estamos teniendo temas dockerizados, temas en la nube, Kubernetes, infinidad de cosas o herramientas que hoy en el día en el mercado nos ofrecen. Entonces, como les decía, vamos a empezar con dos temas importantes. Uno, ¿qué es el CI? ¿Qué es Continuous Integration? Y el otro, ¿qué es CD? Que tiene dos interpretaciones. Una, Continuous Deployment o Continuous Delivery. Ya lo habíamos mencionado más al principio de la charla. Entonces, venimos acá. Este es nuestro escenario. Nosotros tenemos ya nuestra automatización. Estamos utilizando lo que hoy escuchamos en el día, que es Cucumber, que es DVD, y todo eso que nos lleva, que es Selenium, otras herramientas y toda la infinidad de herramientas que hay en el mercado. Nosotros partimos de una especificación funcional. Para este ejemplo, nosotros lo estamos haciendo en una plataforma web sencilla, normal. Estamos haciendo
3 especificaciones, tanto válidas como no válidas, en su tema funcional. Esto, si nosotros como automatizadores ya lo tenemos probado, ya estaba funcionalmente estable, valga la redundancia por decirlo así, ya podemos llevarlo a un pipeline. ¿Qué significa? Vamos a mantener sincronizados nuestros repositorios. Yo, como automatizador, otro compañero como automatizador, podemos utilizar diferentes ramas o diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes formas de trabajar, trabajando diferentes módulos de nuestro aplicativo, el cual, al llevarlo a un pipeline, en este caso, ya tengo mi código estable, ya lo puedo probar, ya puedo estar trabajando en paralelo con otros compañeros, lo llevo a mi repositorio. Ya está mi repositorio, esta parte, y es la primera parte que nosotros empezamos a hacer, ese continuous integration. Mantener esa estabilidad, mantenernos sincronizados de algún tema. Vamos a encontrar defectos, como lo mencionaba Jennifer anteriormente, vamos a anticipar esos bugs o esas cosas que encontremos en nuestro aplicativo, pero de forma automática. Una vez ya creado nuestro repositorio, ya creamos nuestro pipeline de CI. Voy a ir arrancando el pipeline del CI. Lo voy a ejecutar. Aquí ya tenemos nuestra rama. Nosotros podemos trabajar con diferentes ramas, podemos trabajar diferentes proyectos. Esta es una de las ventajas. Y podemos trabajar una rama específica si otro compañero está, para luego sincronizarlo y mantenerlo y validarlo en esta parte. Entonces vamos a darle run. Y aquí ya empieza a trabajar nuestro pipeline. Él empieza a validar todo el código que nosotros acabamos de montar en nuestro repositorio, empieza a crear todas esas dependencias, todos esos artefactos. Quiero hacer una pausa. Aquí vamos a hacer, digamos que esta tarea del pipeline está sincronizado con otra herramienta de verificación de código. Normalmente nos entrega desarrollo, hacen sus pruebas unitarias, lo entran con ese tema de validación de código, cómo está creado nuestro código, si tiene algunas deudas técnicas que se mencionaban, y estas herramientas de colaboración, de validación de código, nos va a permitir desde este pipeline integrándonos con otra herramienta que nos ayuda a mantener un código mucho más estable, más limpio, entre otros. Nosotros para este efecto solamente estamos hablando de una prueba automatizada, de una prueba funcional automatizada, que también podemos llevar, mantener un código limpio, mantener todas nuestras ramas, todas las ejecuciones que ejecutamos, todas nuestros pull requests, todas nuestras aceptaciones de código estén estables. Ya empezamos a hacer el código, el análisis, al final nos va a mostrar un resultado y vamos a identificar qué mejoras debemos hacer en nuestro código. Lo ideal siempre va a ser que mantengamos esto desde desarrollo, pruebas unitarias, las pruebas de funcionales y ya las demás pruebas no funcionales que se vengan adelante, incluso llevando un pipeline a un monitoreo continuo. Eso es lo bonito de esto, es llevar y mantener nuestro código. Ya va a terminar, este es un pipeline muy sencillo, ya está compilando las tareas, está haciendo la inspección de código y al final nos mostrará el resultado. La idea es que cada una de estas tareas terminen exitosos, si no, pues nos mostrará algún error. Como es demo, y para demo, pues obviamente nos va a salir exitoso en este tema. No vamos a validar ningún tema no exitoso en el pipeline. Ya finalizó, él al final nos estaba mostrando dónde quedó codificado, dónde quedó la información y nos va a mostrar toda aquella deuda técnica que tengamos en nuestro código. No vamos a detallar mucho en este aspecto. Aquí vamos a encontrar si hay deudas técnicas, de problemas de seguridad, de mantenibilidad, nos va a dar qué aspectos debemos mejorar, este tipo. Yo creo que ya muchos de ustedes, en muchas de sus compañías, ya trabajan este tema de Sonar. Este Sonar Cloud está en la nube, es algo que podemos acceder, nos notificará todas esas tareas que podemos programar en nuestro pipeline de CI. Bueno, ahora que sí,
ya tenemos nuestro pipeline de CI, hay un tema inicial y es el pipeline de CD. El CD, voy a mostrar aquí una imagen, lo que les mencionaba, tiene un tema que se llama Continuous Delivery y Continuous Deployment. Por sus iniciales suenan lo mismo, pero son un poquito diferentes. Entre una, lo que les mencionaba, van a tener tareas muy comunes, como es el código, pruebas unitarias, integrales de aceptación y un despliegue a producción. ¿Cuál es la diferencia? Que yo pues la veo muy sencilla, es en Continuous Delivery. En Continuous Delivery llega hasta un punto donde necesitamos algo manual. No significa que esto no se pueda llevar a un tema de automatización. Significa que necesitamos tal vez un tipo de aprobación, un tipo de algo específico o muy puntual de hacerlo manual antes de llevarlo a un deployment de producción. Entonces, normalmente cuando iniciamos con este tema de las herramientas que nos ayudan al tema de DevOps y el tema de despliegue, nosotros vamos madurando este tema, vamos configurando los ambientes. La idea es que junto con lo que tenemos de CI versus lo que vamos a implementar de CD, es mirar qué ambientes de prueba, lo que mencionaba Jennifer, qué pruebas de ambiente vamos a utilizar. Nosotros podemos mantener diversos ambientes. Lo normal y lo más común es que tengamos ambientes de desarrollo, ambientes de prueba y ambientes de UAT o previos a producción. En esta parte del delivery sí lo llevamos manual, pero el continuous deployment es de llevarlo tan automatizado, tan estable, que nos dé la confianza necesaria para que todo se ejecute automáticamente. Eso es el continuous delivery, que desde el código que ya se está presentando, incluso desde producción, desde las pruebas unitarias automatizadas, de las pruebas integrales automatizadas, las pruebas de aceptación automatizadas, ya haya un despliegue certero y tranquilo a producción. Ese es el ideal, es el sueño de todos como empresa. Javier, sí, te complemento, te pongo allí un ejemplo en Continuous Delivery, y es uno de los retos de Continuous para poder hacer despliegues continuos, Continuous Deployment, y son las pruebas de seguridad. Hay veces las pruebas de seguridad de vulnerabilidades hay que hacerlas de forma manual, no se hacen, o para tratar de, entre comillas, hacer un hacking ético, no necesariamente se pueden hacer todas con herramientas automatizadas, y allí entonces son un stopper para ese pipeline de Continuous Delivery. Bueno, eso es hemos hablado desde el principio de la charla, DevOps. Hoy en día se habla DevOpsSec, DevOpsSeguridad. Ese es un tema que también incluso cubre encima todo el tema de DevOps junto con esta ayuda de herramientas. Entonces, las compañías hoy en día ya también deben estar pensando en la automatización de seguridad. Ese es otro tema, seguramente para el futuro, para el próximo año que viene tendremos estos retos, mostraremos algo y mencionaremos este tipo de lo que es DevOps de seguridad. Entonces, esto complementa todo lo que es automatización de un Continuous Delivery. Vamos a ejecutar el Continuous. Lo que hacemos es que ya tenemos el Continuous Integration, ya tenemos nuestras codificación exitosa. Vamos a ejecutar el Continuous Deployment. El Continuous Deployment se puede crear de diversas formas. Hay diferentes conjuntos, diferentes combinaciones que se pueden hacer, diferentes tareas. Voy a mostrar un poquito más a profundidad acá. Y es esto. ¿Qué hacemos? Nosotros ya tenemos unas dependencias, ya tenemos algo, y lo que nosotros vamos a crear son unos artefactos. Es compilar, traer todo aquello y crear un artefacto para que nosotros construyamos un Release Manager. Este Release Manager va a ser el encargado de tomar estos artefactos, compilarlos y ejecutar las tareas de test. Obviamente, como esta herramienta de DevOps, Azure tiene mucho más, tiene su Kanban, su dashboard, tiene su test plan. Esto solamente es el tema de las pruebas automáticas. Voy a ejecutar o a compilar mis tareas que necesito para un Release Manager. Entonces voy a compilarlo. Inmediatamente voy a seleccionar la rama. Aquí en el CD, si yo tuviera unas ramas adicionales, este es un ejemplo nomás, podríamos tener un
los ambientes, los ambientes de prueba donde vamos a trabajar, donde vamos a ejecutar mi release. Uno sería el ambiente de desarrollo, posterior el ambiente de pruebas y por último un ambiente productivo. Voy a correrlo y ya empieza el pipeline a correr. Esto lo estoy haciendo de forma manual solo por efectos del demo. La idea es que siempre tengamos un continuous, es decir, desde que si yo hago una modificación en mi código, mi repositorio, se haga el push request, haga los cambios, mi CI compile, mi CD venga y actualice los artefactos, me cree el artefacto, traiga todo lo necesario y ya mi Release Manager lo ejecute. Ya ahorita en un momento vamos a ver el tema del Release Manager. Aquí ya me está construyendo. Mi arquitectura, como la tengo distribuida en la automatización, estoy utilizando arquitectura Grendel. Ustedes han escuchado Grendel o Maven. Hoy en día, pues nosotros personalmente o desde innovación desde Cuba, nos gusta trabajar mucho con Grendel. Pueden haber diferencias de la arquitectura, pero nosotros nos adaptamos a cualquier tipo de arquitectura o a cualquier tipo de herramienta que se nos ponga como reto. De eso se trata. Vamos a darle un minuto. Entonces aquí ya está empezando, aquí ya determina si el ambiente es el correcto, si construimos todo lo implementado, nosotros podemos construir tantos, digamos que podemos crear un solo CD y construir tantos implementaciones de despliegue que queramos. Aquí ya está publicando, aquí ya me dice que ya terminó de publicar todos mis artefactos y ya estarían casi listos para prueba. Ya está terminando una parte. Esto para nosotros o para los que no estamos muy metidos en el tema técnico va a ser una pantalla como verde, pero en sí está haciendo todas esas tareas que nosotros con un pipeline de continuous delivery ya no nos deberíamos preocupar. Solamente es que esto nos dé un buen resultado. Esto nos va a arrojar más adelante un informe de cómo se comportó nuestro pipeline completamente. ¿Y cuáles han sido? La idea es que siempre se mantengan, en teoría y en las buenas prácticas, es que se mantengan estos pipelines de manera exitosa. Vamos a ver nuestro Release Manager, un poquito al detalle. Voy a hacerle un edit. Y aquí es. Aquí ya construí mi artefacto. Y aquí le estoy diciendo mi stage o etapa en la que quiero ejecutar. Yo puedo crear etapas, todas las que yo necesite ejecutar, una detrás de otra o en paralelo, o como yo diseñe mi pipeline o a la necesidad que necesito mi pipeline. Vamos a crear un staging, una tarea, el cual necesito crear un release, el último release de la mejor versión que tengo. De esa forma nos da esa garantía a mi release. Cuando yo ejecute este release, va a empezar mi automatización. Es necesario, y en esto sí sale, es importante tener en cuenta que voy a necesitar ambientes de repositorio, un ambiente donde yo pueda tener, ya sea mi ambiente de DevOps, un ambiente de pruebas, un ambiente de test. Hoy en día estamos hablando de ambientes dockerizados, donde podemos colocar diferentes imágenes, Kubernetes, bueno, toda esa parte técnica que ustedes les han llegado allá a sus empresas o que ustedes como analistas han escuchado y que nos tenemos que volver un full stack en todo este tema y que tenemos que aprender porque ya nos toca aprender. Entonces voy a crear, ya tengo mis tareas, luego miraremos si podemos ver un ejercicio más al detalle, con más tiempo. Voy a crear mi release, voy a seleccionar mi etapa, voy a seleccionar acá, ya inmediatamente ya me está seleccionando ejecutar el artefacto y la última versión que yo elegí. Y le voy a crear release. Ya me crea una nueva versión de release, ejecuta y lo voy a desplegar. Le voy a dar deployment y él empieza a ver la tarea. Si yo tuviera tareas en paralelo, las podría ver ejecutándose acá. Él va a tomar su tiempo. No sé si Edison me quiera complementar en algo en este punto.
Sí, señor. Para ir hablando, mientras él va ya preparando ahí ya la ejecución de la prueba como tal del Python en el tema funcional, podemos decir lo siguiente. Como vieron en el CI, disparamos fue la prueba de análisis de código. Porque es importante que esa sea una de las primeras, porque vamos a detectar código duplicado, porque vamos a intentar identificar malas prácticas, código espagueti, vamos a identificar métodos repetidos o que estamos utilizando librerías en el desarrollo que pueden generar vulnerabilidades de seguridad o que pueden ocasionar también problemas de rendimiento. Es decir, esto es como dicen por ahí, falle primero, que eso venía desde agilismo. Falle primero, pero falle rápido. Esa es la idea con esto. Por eso las estaciones de seguridad, los stays que estamos mencionando aquí, que los mostramos en el 8, aquí ya estamos haciendo el 8 realidad. Entonces, mire que se va a ir ejecutando. Aquí, como lo decía Javi, estamos haciéndolo manualito, pero la verdad es que esto se dispara a través de trigger, se puede programar para ejecutar en las noches, se puede hacer muchas cosas con esto. Uno de los pasos más importantes con Sonar es el tema de estándar, de verificar la estandarización, las conversiones o convenciones más bien de código, que normalmente ya empezamos a estandarizar realmente, que todos trabajemos y desarrollemos de una buena forma. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para automatizar más rápido y más continuamente, automatizar las pruebas, ¿sí? Nos va a servir para más adelante meterle un poco de inteligencia artificial al asunto. Entonces, mire que todo arranca desde el principio. No estoy esperando al final de la cadena para hacer las pruebas. Lo estoy ejecutando cosas desde el principio. Desde que llega ese pequeño cambio, esa característica, ese pedacito de código que hacía la consulta de datos X, ya, la estoy ejecutando, chequeando su código, y si eso está bien, entonces ahí sí lo desplegamos. Por eso Javier lo mostró ahí, cómo era el CD, cómo nos traemos eso a nuestro repositorio y cómo a partir de ahí empezamos a ejecutar las diferentes etapas adicionales que queramos hacer. Pruebas funcionales, pruebas de rendimiento, pruebas de integración, pruebas sobre servicios, todos los tipos de pruebas que normalmente hacemos ya se podrían ejecutar, y como le digo, lo podemos ejecutar en paralelo. Ahora, ¿en dónde lo vamos a ejecutar? Utilizamos unos agentes que van a cargar, van a hacer todo lo que haríamos localmente, pero ya no está en local, está en la nube. Por eso el cambio del chip. ¿Dónde está esto? ¿Y eso está en una máquina virtual o está en un contenedor? Lo que también mencionaba Javi. Entonces eso es parte del diseño que hay que tener. Porque habrá empresas que digan, no, vamos a utilizar, en este caso estamos utilizando Azure Pipelines, pero habrá otra empresa que diga, no, dentro de Azure voy a utilizar Jenkins como servidor de integración continua. Habrá otra empresa que diga, no, yo voy a utilizar máquinas virtuales, no voy a dockerizar, no voy a utilizar contenedores. Y habrá otra que diga, no, yo necesito contenedores porque el volumen de transacciones es X. Hay escenarios de uso que tenemos que identificar. Ahora bien, estamos en la transición. Mucha gente está de manual automático, como les decía ahorita, pero también hay migración. Hay empresas que se quieren migrar a la nube, y al migrarse a la nube, inmediatamente se están migrando a este mundo de DevOps. Entonces, mira, sí o sí, nos va a tocar acomodarnos a todo esto, señor. Ahí ya te muestro, ya empezó a hacer la automatización, lo que tú mencionabas, el agente, si ustedes, los que estaban poniendo, colocando atención, hubo una falla en el Python, el agente estaba caído, no hizo la tarea correspondiente, volví a crear un nuevo release, volví a desplegar mi release de la mejor versión que tengo y empezó la automatización. Entonces ya en este momento está haciendo, lo ideal es que tengamos un servidor solo y exclusivo para este tipo de automatización. Cabe acotar que esta tarea la estoy haciendo manual, pero podemos colocar tareas en horas predeterminadas que se ejecuten una vez a la semana, 2, 3 veces a la semana y en los horarios que necesitemos. Al final, discúlpame, nos quedan 15 minuticos. Vale, ya está terminando. Termina y con eso terminaríamos el demo del Python. Y este sería nuestro resultado. Alexandra, si quieres, por favor, le pido a todos los asistentes
nos ayudan diligenciando lo que hasta ahora les ha parecido el simposio en la encuesta de satisfacción que Alexandra nos va a colocar en el chat. Eso nos ayuda mucho a seguir mejorando en nuestros eventos. Claro que sí, ya las comparto. Segundo. Listo, ya está por terminar la ejecución. Vamos a ver los dos informes arrojados, uno al detalle del pipeline y otro al detalle de nuestra automatización. Y con esto finalizaríamos el demo basado en lo que ya les contamos, nuestras experiencias de nuestro director de innovación Edison Tobón, de nuestra experiencia de Javier Rodríguez como gerente de proyectos y de la experiencia a nivel de testing de Jennifer. De mi parte, pues, muchas gracias. Ya estaríamos por terminar. Ya se está desplegando las tareas y finalizando el demo. Si quieres, puedes ir avanzando mientras ya sale el tema de los informes. Perfecto. Bueno, nuevamente les pido el favor, diligencien la encuesta. Desde verdad nos ayuda muchísimo a seguir mejorando. Vamos entonces con la parte de recomendación de los expertos. Vamos a hablar un poquito en resumen de cada una de las recomendaciones que nos darían. José Javier, si tú nos pudieras dar, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Bien, desde el punto de vista de administración, de gerencia, de toma de decisiones, reiterar que como cualquier proyecto de tecnología, la implementación de un artefacto en una herramienta como Continuous Testing requiere un análisis a conciencia porque impacta directamente algunos de los procesos de desarrollo de software. Entonces, solamente asegurarnos que no vamos a implementar una herramienta que a lo mejor no vamos a necesitar o que solamente estamos siguiendo la corriente y como todos nuestros competidores o todas las empresas de vanguardia están utilizando DevOps y Continuous Testing, entonces yo también. Es importante tener conciencia de la forma en que vamos a lograr esa implementación para no desaprovechar la oportunidad de tener las bondades de este recurso y sobre todo saber de qué manera vamos a recuperar esa inversión, tener claro que si hacemos un buen uso de la herramienta, efectivamente vamos a monetizar ese recurso al corto plazo y después vamos a tener una capacidad de ampliamiento de la cobertura de las pruebas que va a ser potencialmente utilizable y bastante interesante, sobre todo para la percepción de nuestros clientes. Muchas gracias. Gracias, Javier. Jennifer, tú desde el punto de vista de yo como tester, esas habilidades, esos nuevos conocimientos que debo adquirir, ¿qué podríamos dar de conclusión? Ok, Jennifer está teniendo problemas técnicos, entonces Edison. No, ya. Ya, listo. Bueno, entonces, qué pena con ustedes, me disculpo. Entonces, con base a la pregunta que me haces, digamos que a nivel general, todos los testers deberían tener una alta capacidad de análisis, una alta capacidad de comunicación, lo básico que son los conocimientos sobre el bug tracker o el administrador de pruebas sobre el cual vamos a trabajar, los conocimientos en tecnología de tipo web o mobile, y las diferentes técnicas de pruebas de caja negra, de caja blanca, de intrusión, de integración, de seguridad y todas las en que aplican, ¿sí? Es muy importante resaltar que en ese caso se va a extremar esa alta capacidad de análisis y esa alta capacidad de comunicación, porque la metodología como tal así lo exige, ¿sí? Porque definitivamente pues si vamos a tener un ritmo de trabajo donde vamos a tener muchos despliegues, donde vamos a tener que realizar tantos procesos de automatización, de verificación de nuestras pruebas, sí es muy importante que tengamos todavía muchísimos más fuertes estas capacidades, ¿sí? Y adicional a eso, deberíamos tener conocimientos en metodologías ágiles,
para que sea mucho más fácil el tema de la adaptación. Metodologías ágiles como Scrum o como DevOps, ¿sí? Ya deberíamos traerlas. Conocimientos en herramientas de automatización como las que mencionaba mi compañero Javier. Y conocimientos básicos en programación para todo el tema de la automatización y el tema de generación de los scripts. Básicamente sería eso. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Edison, palabras finales ya para cerrar con broche de oro. 3 cosas. Primero, tema de costos. Algunos de ustedes ya han mirado cuánto vale un defecto en su empresa. ¿Cuáles son los costos de la calidad o de la no calidad? Ahí van a ver el tema de inversión en este tema de continuos. 2, deudas. Todos tenemos deudas, técnicas o blandas. Hay que empezar a pagar. 3, la transición, la migración. Meterse en este proyecto, porque es un proyecto. Tiene que hacerse gradual. No quieran acaparar todo de una, porque va a ser un fracaso. Es mejor hacerlo gradual, empezar de a poquito, ir mirando qué deudas vas a tener y qué deudas vas a ir pagando para que en la siguiente etapa, cuando quieras implementar más, sea más efectivo, más rápido y retornes inversión súper rápido. Eso es todo. Gracias, Edison. Bueno, vamos ahorita a una parte emocionante, las sorpresas. Esta vez tenemos sorpresas bien interesantes para todos ustedes que esperamos sean de su agrado. Laura, continuemos al siguiente, por favor. Tenemos dividido los premios en 2 partes. Uno son los obsequios empresariales. Entonces nosotros, de las empresas que están aquí registradas acompañándonos, vamos a rifar para el primer premio un demo personalizado desde nuestro framework de automatización Kraken Web, que va con una automatización en continuous testing para que ustedes puedan ver todo lo que significa ese continuous testing. El segundo premio para la empresa que se lo gane es un paquete que consta de CrowdSQA, que es nuestro nuevo servicio de pruebas en producción de usuarios reales con dispositivos reales, un demo personalizado de nuestro framework de automatización Kraken y una sesión privada de RPA. RPA es algo que se está moviendo muchísimo y queremos escucharlos y saber cuáles son los problemas que tienen para nosotros también ver cómo los podemos ayudar. El tercer y último premio, tercer lugar, es una sesión privada de continuous testing. Aquí hemos dicho muchos conceptos, pero cada empresa, como mencionábamos al inicio, es un mundo distinto y pueden estar en diferentes niveles de madurez de DevOps y de continuous testing. Entonces ya vamos a tener una sesión privada. Laura, entonces, Esteban, por favor, vamos a rifar el tercer premio, una sesión privada con continuous testing. Vamos a rodar a ver quién es el ganador, qué empresa es la ganadora de este. Vamos a ver qué nombre sale. Fiduciaria Bogotá, felicitaciones. Son los ganadores de una sesión privada de continuous testing. Pueden hacernos todas las preguntas que tengan y saber un poquito más de cómo podría implementar en Fiduciaria Bogotá. El segundo premio, por favor. Vamos a mirar lo que es el paquete. El paquete, ese es el primer premio. El segundo premio es el paquete, exactamente, de CrowdSQA, demo personalizado y una sesión privada de RPA. Rodemos para ver quién es la empresa ganadora. A Town Commerce, felicitaciones. Vamos entonces al primer premio empresarial y ahora vamos con los premios personales. Primer premio empresarial, un demo personalizado, Kraken Web, para ser implementado en automatización de continuous testing. Rodemos, miremos quién ganó esta vez. Codensa, felicitaciones. Vamos ahorita, por favor, volvamos a los slides. Ok, los obsequios de los participantes.
Primer lugar, un smartwatch. Un segundo, problemas técnicos. Es un smartwatch Fitbit Versa 2. Segundo premio, una caja de vinos Cava. Ahí hay un vino argentino y un vino italiano, pues entre gustos no hay disgustos, alguno de los dos o ambos deliciosos para tomarlos. Y el tercer premio es un bono para redimir en Almacenes Éxito. Vamos entonces a rifar el tercer premio, el bono para redimir. El feliz ganador es Norberto Mancera. ¡Felicitaciones! Vamos entonces al segundo premio, la caja de vinos. ¿Quién será? Será Andrés Morales. ¡Felicitaciones! Nuestro primer premio, el smartwatch. Marcela Pajarito, muchas felicitaciones. Nos alegra que nos hayan estado acompañando. Vamos por favor a la PPT. Les pedimos a todos los ganadores que nos diligencien la información que les vamos a dejar en el chat, porque eso nos va a permitir hacerles llegar los premios. Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en este simposio, en este momento. Yo creo que son las 6:27. Aquí tenemos de pronto una que otra pregunta que nos habían hecho en los formularios que diligenciaron. Las personas que puedan continuar, vamos a responder unas cuantas de esas preguntas. Los que no, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, una de las preguntas que nos habían hecho, y cualquiera de nuestros speakers me puede ayudar dándonos una respuesta, es ¿cómo hacer el salto a DevOps en aplicaciones legacy? Ok, para los temas legacy, como también lo había mencionado al principio, habría que hacer las pruebas de adherencia, donde probamos con qué tipo de agente vamos a trabajar, si vamos a trabajar agentes locales, agentes en las nubes, y si vamos a disparar esos procesos en esos legacy, entiéndase legacy, aplicaciones con código, digámoslo así, cliente-servidor, que pueden ser muy lentas para ejecutar. Entonces tendríamos que definir, primero, en dónde lo vamos a ejecutar y en qué momento se van a ejecutar las pruebas, ¿cierto? Para ver si lo ejecutamos en la noche o en ciertos momentos del día donde no haya afectación en la producción. Eso es lo que uno tendría que hacer ahí, analizar cada legacy. No es lo mismo una S400 que un SAP, pero si yo necesito pasar por ellos obligatoriamente, pues tendría que mirar cómo lo enlazo. ¿Sí? ¿Qué tipo de nube voy a utilizar? Si voy a utilizar una pública, una privada, un híbrido, ¿cierto? Para ver cómo hago que mis pruebas entren dentro de ese aplicativo. Pero sí se puede, ¿listo? Sí se puede. El tema ahí es el tema de tiempo, rendimiento, que se puede ver afectado, pero sí se puede. Entonces hay que analizarlo, identificar cuál es ese legacy que tienen y ver efectivamente si ya tenemos las pruebas identificadas, rutas críticas y qué podemos automatizar para ellos y cómo lo podemos integrar a esta nube. ¿Correcto? Gracias, Edison. Otra de las preguntas que nos hacían eran, bueno, ¿qué requisitos previos a montarme en Continuous Testing debo tener yo? ¿Cuál es lo básico que requiero en Pajaritable para poder empezar a implementar Continuous Testing? De nuevo le contesto un poquito. Para uno empezar a meterse en Continuous Testing, lo primero es saber qué estás haciendo hoy, cómo estás haciendo hoy. Eso se conoce como el ASIS. ¿Qué es lo que haces hoy normalmente en tus pruebas? Y ver de esas pruebas cuáles son las que vamos a diseñar para que sean ejecutadas continuamente. A nivel general y luego a nivel particular por cada aplicación y por cada release. ¿Listo? Son dos puntos de vista. A nivel general, ¿cuáles son mis pruebas? Yo hago solamente la de sonar y hago pruebas de servicio o hago pruebas unitarias y de pronto uno hace UAT normalmente. Ok, empecemos a llevar ese tipo de cosas. O no hago pruebas de análisis de código porque es que hoy no tenemos estándar, entonces, y eso pasa, no tengo estándar en codificación. Entonces, si yo corro ese sonar, me va a sacar 2000 casos para solucionar. Entonces, hay que ver cómo lo estás haciendo hoy,
qué situaciones se pueden presentar por ese hoy y definir un to be, cómo va a quedar. Y a partir de ahí arrancar. ¿Ok? Ok. Edison, para no cambiar la dinámica y aprovechando que todavía tienes el micrófono abierto, la Ok. última pregunta. Dale. ¿Hasta qué nivel de lo que mostraron en este momento, en este simposio, es lo básico que una implementación de continuous testing debería tener? Ok. Lo primero y lo más importante, tenemos que tener control de versiones primero. Tenemos que tener un repositorio para controlar esas versiones. Porque si no, no estaríamos haciendo continuos y estaría como haciendo cosas manuales. Entonces, teniendo eso, lo mínimo que hay que tener es análisis de código, porque a partir de ahí vamos a mejorar mucho la calidad, desde mi punto de vista. Como les digo, puede que una empresa diga, no, es que no estoy preparada para eso, entonces seguimos al siguiente nivel. La pirámide de CON la empezamos a mirar. Vamos entonces a pruebas unitarias. Vamos a pruebas intermedias, capa intermedia, servicios, APIs. En el peor de los casos, vamos para, como lo mostramos, funcionales. Uno hace funcionales, ¿por qué? Porque quiere que esto se vea, ¿sí? Lo que se ve es lo que se vende. Yo si te hago una prueba de servicio acá, no vamos a ver mucho, ¿cierto? Entonces no se va a ver el valor. Pero la verdad es que tenemos que invertir la pirámide y trabajar mucho más en pruebas unitarias, en pruebas capa y dejar lo último que sea las pruebas GUI y pruebas manuales, que no tienen que desaparecer, porque ahí tendríamos que hablar de cobertura. ¿Listo? Pero lo básico es empezar por esas pruebas que son necesarias y que me ayudan a estandarizar y a controlar el error desde etapas tempranas. ¿Listo? Perfecto. Edison, Javier Charri, José Javier Rodríguez, Jennifer Montenegro, mil gracias por habernos acompañado, por dedicar parte de su tiempo a compartirnos este conocimiento. Y a todos los asistentes, gracias por haber estado con nosotros en 2020. Esperamos volvernos a ver en estos espacios en 2021 y con esto ya damos por concluido el simposio. Felicitaciones nuevamente a los ganadores, nos estaremos contactando con ustedes y con las empresas que también recibieron los 3 premios empresariales para poderlos hacerlos efectivos. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Una última cosita. Esta sesión la van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube en retransmisión. Entonces, si ustedes tienen una persona que conocen y de pronto querían que escuchara este simposio, pero por temas laborales o personales no pudo asistir, vamos a estar publicándola en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestra página de LinkedIn, en el canal de YouTube y por Twitter. Muchas gracias y feliz noche. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas Feliz gracias. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias y una feliz noche.